Tenía 62 años y el corazón hecho cenizas, cenizas que el viento de Málaga, ese terral cálido y traicionero que a veces nos azota, parecía querer esparcir por cada rincón de la ciudad que había sido mi hogar durante más de 40 años. 40 años de matrimonio con Fausto, el traidor de ojos dulces. Mi vida entera, o eso creía yo, se había desmoronado en una tarde de martes, con el sol de primavera colándose por las persianas y un simple Beatriz. Me he enamorado de otra. La otra, una palabra tan corta para un abismo tan profundo. Una mujer con la mitad de mis años y, según él, con toda la vida por delante. ¿Y la mía? ¿Es que mi vida ya había quedado atrás? Aquella mañana, incapaz de soportar el silencio de la casa que ahora gritaba su ausencia en cada objeto, me calcé unos zapatos cómodos y salí a caminar sin rumbo. Mis pies, sin embargo, tenían memoria propia. Me llevaron, como tantas otras veces, hacia el paseo marítimo, hacia la playa de la Malagueta. El sol de la mañana era aún tierno, no quemaba, y dibujaba un camino de diamantes sobre el mar, el Mediterráneo. Siempre había pensado en él como un viejo amigo, un confidente silencioso que guardaba los secretos de generaciones. En mi infancia, en los veranos calurosos, era promesa de libertad, sus olas un murmullo cómplice en mis juegos. Con Fausto, fue testigo de paseos de mano, de besos con sabor a sal, de planes susurrados mientras el atardecer teñía el agua de violeta y naranja. Hoy, sin embargo, el mar me parecía un espejo inmenso y cruel. Reflejaba mi soledad, la vastedad de un futuro que se extendía ante mí, vacío y aterrador. Me senté en la arena, dejando que la humedad fría se filtrara a través de la tela fina de mis pantalones. El olor a sal y a yodo lo impregnaba todo, un aroma que siempre había asociado con la felicidad y que ahora me oprimía el pecho. A lo lejos, un par de barcas de pesca regresaban a puerto, sus siluetas recortadas contra el cielo azul pálido. La vida seguía su curso para todos, impasible, para los pescadores, para los turistas que ya empezaban a desplegar sus toallas, para las gaviotas que graznaban por un trozo de pan. Solo mi mundo se había detenido. Recordé su piel, la de Fausto, la textura de sus manos, otrora ásperas por el trabajo, ahora suaves. Manos que habían recorrido mi cuerpo con una familiaridad que yo confundí con amor eterno. Recordé el peso de su cabeza en mi regazo mientras leía el periódico los domingos, el sonido de su respiración a mi lado en la oscuridad de la noche. Eran anclas en mi existencia, y de repente todas habían sido arrancadas con una violencia inusitada, dejándome a la deriva en este mar de quietud y desesperación. ¿Cómo era posible sentir el tacto de alguien que ya no estaba? Era una tortura, un erotismo de la memoria que me quemaba por dentro, un roce fantasma en la nuca, un murmullo imaginado al oído. Cada sensación era una daga. La otra se llamaba Coral, un nombre que me sonaba a bisutería barata, a adorno hueco. Fausto me lo dijo sin mirarme a los ojos, concentrado en doblar una de sus camisas de marca, como si esa fuera la tarea más importante del mundo. La había conocido en el gimnasio, por supuesto, el lugar donde la gente va a esculpir sus cuerpos, a desafiar el tiempo. Él había empezado a ir hacía un año. Decía que para cuidar su corazón. ¡Qué ironía! Cuidó el músculo y destrozó el alma. Mi alma. Mis dedos se hundieron en la arena fría. La sentí áspera, real, un contraste con el mundo etéreo de mis recuerdos. Levanté la vista y observé la alcazaba a lo lejos, presidiendo la ciudad con su belleza antigua y serena. Había resistido siglos, conquistas, abandonos. ¿Podría yo aprender de sus piedras? ¿Podría encontrar en mí una fortaleza similar? En ese momento la idea me pareció absurda, una fantasía de poeta. Yo no era una fortaleza, era un castillo de naipes derrumbado por un soplo de viento. Una lágrima, luego otra, comenzaron a rodar por mis mejillas. No sollocé, era un llanto silencioso, interno, como una hemorragia que nadie podía ver. Eran las lágrimas de la humillación, del miedo a la invisibilidad. A mis 62 años me sentía transparente, una mujer de cierta edad, un mueble antiguo en una casa que se renueva. Fausto se había llevado el color, la música, el propósito, y yo no sabía cómo empezar a pintar de nuevo mi vida sobre un lienzo en blanco.
Fue entonces cuando sonó el teléfono. Lo saqué del bolso con manos temblorosas viendo el nombre de mi nieta en la pantalla. Alba, mi luz, mi ancla verdadera. Dudé en contestar. No quería que me escuchara así, con la voz rota, pero su insistencia, la vibración persistente en mi mano, fue como un llamado desde el mundo real, una mano tendida para sacarme del agua helada en la que me estaba ahogando. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja, incapaz de articular palabra, escuchando su voz joven y preocupada al otro lado. Abuela, ¿dónde estás? Llevo un rato llamando a casa. Te he buscado por todas partes. Su voz era un hilo de vida. Y aunque yo no lo sabía entonces, ese hilo estaba a punto de tirar de mí con una fuerza que cambiaría el rumbo de mi naufragio. La tensión en mi pecho no disminuyó, pero algo cambió en su naturaleza. Ya no era solo la soga de la desesperación, ahora tenía un nudo de incipiente, minúscula, casi imperceptible esperanza. Estoy en la playa, cariño, en la Malagueta. Solo necesitaba aire. Mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de muy lejos, quebrada por un llanto que no había hecho ruido. No te muevas, abuela, voy para allá ahora mismo. No fue una petición, fue una orden cargada de una urgencia que me atravesó. Antes de que pudiera protestar, de que pudiera decirle que prefería estar sola con mi miseria, colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el plástico frío contra mi palma. Alba tenía 22 años y el fuego del mundo en sus ojos, un fuego que yo sentía extinguido en los míos. Mientras la esperaba, mi mente, esa traidora incansable, viajó a otra noche, a otro momento junto al mar. Fue hace unos 5 años, en una cena de verano en la terraza de unos amigos, una de esas noches malagueñas perfectas, con el aire oliendo a jazmín y el murmullo de las olas rompiendo suavemente a lo lejos. Alguien me había preguntado por mis acuarelas. Yo, que siempre había pintado a escondidas como si fuera un vicio inconfesable, me sonrojé y balbuceé algo sobre paisajes y bodegones. Entonces Fausto, con esa sonrisa encantadora que reservaba para el público, me pasó un brazo por los hombros y dijo: Beatriz tiene sus pequeños pasatiempos, le sirven para no aburrirse. Su pulgar trazó un círculo en mi hombro, un toque que para los demás parecía cariñoso, pero que para mí fue una marca de posesión, una orden silenciosa de no decir más, el pasatiempo de una mujer. Algo para llenar las horas vacías mientras el hombre, el verdadero protagonista, se dedicaba a las cosas importantes. Sentí cómo el calor subía a mis mejillas, una humillación tan intensa que me dejó sin palabras. Nadie notó nada, solo yo sentí el peso de su mano, la condescendencia en su voz, la forma sutil en que me reducía a un adorno en su vida. Aquella noche, el mar no me pareció un amigo, sino un cómplice de mi silencio forzado. Un torbellino de pelo oscuro y energía me sacó de mi letargo. Alba corría por la arena, esquivando cubos de plástico y castillos a medio hacer. Se detuvo delante de mí, con la respiración agitada y una arruga de preocupación en la frente. Abuela, se arrodilló a mi lado, sin importarle manchar sus vaqueros de marca. Tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban calientes, llenas de vida. Las mías eran 2 témpanos de hielo. ¿Qué haces aquí sola? Tienes los ojos. Mamá me dijo lo que pasó. Ese hombre es un... Se mordió el labio, conteniendo una sarta de insultos que yo misma no me atrevía a pronunciar. Tu abuelo se ha ido, eso es todo, dije, con una simplicidad que desmentía la catástrofe. No, no es todo, replicó ella con ferocidad. Te ha abandonado, después de 40 años, te ha tratado como a un objeto caducado, y no voy a permitir que te quedes aquí, hundiéndote. No lo haré. Su lealtad era tan feroz que dolía, porque me hacía sentir aún más patética. Miré sus ojos, tan parecidos a los de mi hija, pero con una chispa de rebeldía que era solo suya. ¿Y qué quieres que haga, Alba? ¿Que me ponga a bailar en la calle Larios? Ya no tengo edad para empezar de nuevo. La gente hablará. Al infierno con la gente, exclamó atrayendo la mirada curiosa de una pareja cercana. Bajó la voz, pero no la intensidad. Tu historia, abuela, tu vida, no es la historia de una mujer abandonada. Es la historia de una mujer que le dedicó 40 años de su vida a un hombre, que crió a sus hijos, que sostuvo un hogar,
una mujer que pinta en secreto y cuyas acuarelas son más hermosas que cualquier cosa que yo haya visto. Tu historia importa. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran de gratitud, de un dolor conmovido. Nadie quiere oír la historia de una mujer vieja, susurré. Alba sonrió, y por primera vez esa mañana, una pequeña luz se filtró en mi oscuridad. Ahí te equivocas, abuela. Ahí es donde te equivocas por completo. Se levantó y se sacudió la arena de los pantalones. El sol ya estaba más alto, y el mar bajo su luz había perdido su aspecto amenazador. Ahora brillaba, vibrante y lleno de energía como mi nieta. Hay un programa de televisión, empezó, con un tono que ya conocía, el que usaba cuando se le metía una idea loca en la cabeza. Se llama Vidas que Inspiran. Cuentan historias de gente normal que ha superado cosas, adversidades. Y tú, abuela, eres la persona más fuerte que conozco. Me reí, una risa seca, sin alegría. ¿Yo en la televisión? ¿Para contar qué? ¿Que mi marido me ha cambiado por un cuerpo más firme? ¿Sería el hazmerreír de toda España? No, dijo Alba, su mirada fija en la mía, inquebrantable, para contar cómo una mujer de 62 años se redescubre a sí misma, para mostrar tus cuadros, para que todas las mujeres que se han sentido invisibles como tú vean que no están solas, que tienen voz. La idea era tan descabellada, tan aterradora, que mi primer instinto fue rechazarla de plano. La exposición, el juicio en los ojos de los demás, era mi peor pesadilla. Pero mientras miraba a Alba, de pie contra el fondo de un mar que ahora parecía aplaudir su audacia con el ritmo de sus olas, una parte minúscula de mí, la parte que Fausto había intentado pisotear durante décadas, sintió una punzada de curiosidad. Y sí tenía razón. La tensión en mi cuerpo seguía ahí, un nudo apretado de miedo y vergüenza, pero ahora luchaba contra un nuevo sentimiento, el vértigo de una posibilidad imposible. Dejé a Alba en el paseo marítimo con una promesa vaga de «lo pensaré», una mentira piadosa para que me dejara volver a mi cueva a lamer mis heridas en paz. El camino de vuelta a casa fue una tortura. Cada pareja de ancianos que caminaba de la mano, cada escaparate que reflejaba mi figura solitaria, era una puñalada. Las palabras de Alba, vidas que inspiran, rebotaban en mi cabeza como un eco absurdo, una burla a mi estado actual. ¿Inspirar yo? Solo podía inspirar lástima. Abrí la puerta de casa y el silencio me golpeó con la fuerza de un muro. Era un silencio denso, pesado, impregnado de la ausencia de Fausto. Olía a él. Su loción de sándalo aún flotaba en el aire del recibidor, un fantasma olfativo que se negaba a desaparecer. Caminé por el pasillo como una autómata. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. Durante 40 años había sido nuestro dormitorio. Ahora era solo una habitación llena de recuerdos dolorosos. Su lado de la cama estaba intacto, con la hendidura de su cabeza todavía marcada en la almohada. No había tenido el valor de cambiar las sábanas. Era como admitir que no iba a volver, y una parte estúpida y masoquista de mí aún no estaba lista para eso. Me alejé de allí antes de que las paredes empezaran a encogerse y me refugié en el único lugar de la casa que sentía verdaderamente mío, un pequeño cuarto de servicio al fondo del pasillo que yo había convertido en mi taller, mi santuario secreto. Al abrir la puerta, un olor completamente diferente me recibió. La mezcla acre y familiar del aguarrás, el aceite de linaza y el polvo de los pigmentos. Era el olor de mi verdadera identidad, la que había mantenido oculta como a una pariente pobre. Sobre un caballete, cubierto con una sábana blanca, descansaba mi último cuadro. Con un gesto lento, tiré de la tela. Apareció un mar embravecido, un cielo de tormenta sobre la costa de Málaga. Las olas eran pinceladas gruesas y violentas de azul de Prusia y blanco de titanio. El cielo una mezcla turbulenta de grises y amarillos pálidos. Lo había pintado así a un mes, en un arrebato de melancolía que entonces no comprendí. Ahora lo veía claro. Era una premonición, mi propio naufragio plasmado en lienzo. Recordé el día que lo terminé. Fausto entró en el cuartucho, algo que rara vez hacía. Se quedó de pie detrás de mí, mirando la tela. Yo contuve la respiración, esperando. ¿Qué? Una palabra de aliento, de reconocimiento.
Él inclinó la cabeza. Muy dramático, Beatriz, dijo, con un tono divertido. Deberías pintar algo más alegre, unas flores o algo así. Esto no lo compraría nadie. Y con esa sentencia salió para ir a ver el fútbol, dejándome sola con mi mar furioso. Esto no lo compraría nadie. La frase no era sobre el cuadro, era sobre mí, mi intensidad, mi pasión, mi tristeza. Nada de eso tenía valor en su mercado. Mi móvil vibró sobre la mesita auxiliar, sacándome de la amarga ensoñación. Era un mensaje de Alba. No había texto, solo un enlace. El corazón me dio un vuelco. Sabía lo que era. Dudé durante un minuto entero, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. El miedo me gritaba que lo ignorara, que borrara el mensaje y me escondiera bajo las mantas. Pero la imagen de la sonrisa condescendiente de Fausto, su pinta unas flores, me dio un empujón. Una oleada de rabia, pequeña pero caliente, subió por mi garganta. Pulsé el enlace. La pantalla se llenó con el logo brillante de Vidas que Inspiran. La presentadora, una mujer de sonrisa cálida, introducía a su invitada, una bibliotecaria de un pueblo de Teruel que, tras perder su trabajo por recortes, había montado una biblioteca ambulante con una vieja furgoneta para llevar libros a las aldeas más remotas. La mujer hablaba con una sencillez y una dignidad que me desarmaron. No se quejaba. Contaba su historia, la del dolor del despido, el miedo al futuro y luego la de la pequeña idea que le devolvió un propósito. Mostraron imágenes de niños corriendo hacia la furgoneta, de ancianos eligiendo libros con manos temblorosas. Nadie se reía de ella. La gente en el plató la miraba con admiración, con respeto, conmovidos. Miré a la bibliotecaria en la pantalla y luego miré mi cuadro. El mar embravecido en el lienzo pareció rugir en silencio, como si estuviera de acuerdo con la mujer de la televisión. Ambas historias, aunque diferentes, hablaban el mismo idioma, el de la resiliencia, el de encontrar luz en la oscuridad. Cerré el vídeo. El silencio de la casa volvió a caer sobre mí, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de ausencia, sino de expectación. Caminé con pasos decididos hacia el final del pasillo, donde había un viejo arcón de madera que mi abuela me había regalado. Contenía mis mejores trabajos, los que había protegido incluso de la mirada indiferente de Fausto. Hacía años que no lo abría. Mis manos temblaban un poco al levantar la pesada tapa. El chirrido de las bisagras oxidadas fue el único sonido que rompió el silencio. Dentro, envueltos en tela, estaban mis paisajes, mis retratos, mis tormentas, mi vida, mi verdadera vida, la que nadie conocía. Por primera vez, no los vi como pasatiempos, los vi como lo que eran, un testimonio. Y una pregunta terrible y esperanzadora se formó en mi mente. ¿Y si mi historia, como la de aquella bibliotecaria, también merecía ser contada? El aire en el taller pareció vibrar con una energía nueva. Con un cuidado reverencial que nunca antes les había concedido, comencé a sacar los lienzos del arcón. Uno por uno, los fui apoyando contra las paredes, contra las patas de las mesas, hasta que el pequeño cuarto se convirtió en una galería de mi propia vida. Estaba todo allí. El rostro pecoso de mi hija, a los 7 años, sosteniendo un higo chumbo con una mezcla de curiosidad y asco. El bullicio del mercado de Atarazanas, capturado en pinceladas rápidas y febriles, un torbellino de color y luz. Un autorretrato que pinté a los 45, con una mirada que ya entonces contenía una sombra de anhelo insatisfecho que no supe identificar. Mis dedos rozaron la superficie rugosa de un lienzo que mostraba el mar, pero no era el mar de la tormenta. Este era su opuesto. Lo había pintado una madrugada de septiembre, desde los baños del Carmen. El agua estaba en calma, una lámina de plata líquida bajo un cielo que se teñía de rosa y nácar. Recordaba la paz de aquella mañana, el silencio roto solo por el murmullo del agua, la sensación de que el mundo estaba naciendo de nuevo y yo era su única testigo. Había una serenidad en ese cuadro, una promesa de quietud que ahora me parecía inalcanzable. Y entonces, como una serpiente, un pensamiento se deslizó en mi mente, oscuro y extrañamente placentero. Fausto. Imaginé su rostro, el de sus amigos, el de su joven amante, viéndome en la televisión, no como la pobre Beatriz, la esposa abandonada y llorosa.
sino aquí, en mi taller, rodeada de mi obra, de mi mundo, contando mi verdad, la vergüenza que él sentiría, la humillación. Él, que me había relegado a la sombra, de repente me vería bajo los focos, no por ser la mujer de, sino por ser yo misma. La idea era tan potente, tan embriagadora que me asustó. Era un sentimiento de venganza puro y duro. Y Dios me perdonara, se sentía bien. Se sentía como recuperar una pequeña parte del poder que me había arrebatado. Ese pensamiento fue el empujón final. La rabia, al parecer, era un combustible más eficaz que la esperanza. Con el corazón martillándome en las sienes, tomé el teléfono. Mis dedos estaban torpes, helados. Busqué el nombre de Alba en mi lista de contactos y pulsé el botón de llamar antes de poder arrepentirme. Sonó una vez, 2 veces. «Abuela, ¿estás bien?». La voz de Alba sonó al instante, cargada de preocupación. Tragué saliva, intentando humedecer una garganta que se había convertido en un desierto. «Alba», mi voz fue apenas un susurro. «Soy yo. Escucha, lo que dijiste antes, lo del programa de televisión». Hice una pausa, reuniendo todo el coraje que me quedaba. ¿Todavía crees que es una buena idea?». El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo, pero a mí me pareció una eternidad. Luego, un grito ahogado de pura alegría. «¡Abuela! Sí, claro que sí. Es la mejor idea del mundo. ¿Lo dices en serio? ¿Quieres hacerlo?». Cerré los ojos, apoyando la frente contra el marco frío de la ventana. Miré el caos organizado de mi taller, mi vida esparcida por el suelo. «Sí», dije, y la palabra, una vez pronunciada, pareció adquirir un peso y una solidez que me anclaron al suelo. «Sí, quiero hacerlo». La reacción de Alba fue un torbellino de planes y entusiasmo. Me aseguró que ella se encargaría de todo, que escribiría un correo electrónico a los productores esa misma tarde, que les contaría mi historia de la forma más cautivadora posible. «Necesitaré fotos de los cuadros, abuela, las mejores. Vamos a dejarles con la boca abierta». Colgué el teléfono unos minutos después, con la cabeza dándome vueltas. Me quedé de pie, inmóvil, en el centro de la habitación. El subidón de adrenalina y rabia comenzó a desvanecerse, dando paso a una ola de pánico helado. ¿Qué había hecho? ¿En qué estaba pensando? Había abierto la puerta de mi refugio, de mi vida secreta, y había invitado al mundo a entrar, a juzgar, a opinar. La idea de millones de ojos desconocidos sobre mí, sobre mis pinturas, sobre mi dolor, era físicamente abrumadora. Me sentía como si estuviera en el borde de un acantilado muy alto, con los pies en el aire. Mi mirada viajó del cuadro de la tormenta al de la calma, la furia y la paz, la desesperación y la esperanza. Había desatado ambas fuerzas con una sola llamada telefónica. El silencio de la casa ya no era el de la ausencia, sino el de la cuenta atrás. La suerte estaba echada. Y yo, Beatriz, la mujer invisible, estaba absolutamente aterrorizada. La mañana siguiente me desperté con la boca seca y un sabor a pánico en la lengua. La decisión, que bajo el influjo de la rabia nocturna me había parecido un acto de justicia poética, ahora a la luz cruda del día, se revelaba como una locura monumental. Mi primer impulso fue llamar a Alba y cancelarlo todo, suplicarle que no enviara ese correo, que olvidara nuestra conversación, pero me detuve. Algo en la humillación recordada, en la visión del rostro satisfecho de Fausto, me ancló. No podía echarme atrás, no todavía. En lugar de eso, me obligué a cumplir mi parte del trato. Entré en el taller, que ahora me parecía el escenario de un crimen inminente, y saqué la vieja cámara digital que usábamos en las vacaciones. Fue un proceso metódico y tortuoso. Cada cuadro que elegía, cada fotografía que tomaba, era un acto de rendición. Fotografié la tormenta, con su furia desatada, sintiendo que exponía mi propia rabia. Fotografié la calma del amanecer, temiendo que la gente se burlara de una paz que ya no poseía. Fotografié el autorretrato, evitando mirarme a los ojos, sintiendo que desnudaba mis inseguridades más profundas. El clic de la cámara sonaba en el silencio como el cerrojo de una celda abriéndose. Estaba entregando las llaves de mi mundo interior. Cuando estaba guardando la cámara, sonó el timbre. Era Inés, mi vecina del tercero.
Una viuda de 65 años, con el pelo teñido de un rubio improbable y una mirada que no se perdía un detalle. «Beatriz, mujer, ¿tienes un poco de azúcar? Me he puesto a hacer un bizcocho y me he quedado a medias», dijo, aunque ambas sabíamos que era un pretexto. Su mirada pasó por encima de mi hombro hacia el pasillo. «¿Estás bien? Tienes una cara que parece que has visto un fantasma». «Estoy bien, Inés. Solo una mala noche», mentí, yendo hacia la cocina. Ella me siguió, apoyándose en el marco de la puerta. «Las malas noches las conozco yo bien», dijo bajando la voz, «sobre todo al principio, pero no dejes que el recuerdo de ese sinvergüenza te quite el sueño. No le des esa satisfacción. El mejor desprecio es no hacer aprecio. Ya lo decía mi madre». Sus palabras, dichas con esa sencillez de quien ha pasado por lo mismo, me llegaron más hondo de lo que esperaba. Era una solidaridad tácita, un entendimiento que no necesitaba grandes discursos. Le di el azúcar y ella me apretó el brazo antes de irse. «Anímate, bonita, que la vida sigue y a veces hasta nos sorprende». Ese pequeño gesto me dio el empujón que necesitaba. Me senté, transferí las fotos al ordenador y se las envié a Alba con un escueto mensaje. «Aquí están. Tú sabrás lo que haces». Y entonces comenzó la espera. Pasó un día, 2. Al tercero, empecé a sentirme como una completa idiota. ¿Quién era yo para pensar que a una productora de televisión de Madrid le interesaría la historia de una jubilada de Málaga? Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un brinco, solo para hundirse al ver que era una llamada de publicidad o mi hermana preguntando si necesitaba algo. Al quinto día, la vergüenza era insoportable. Evitaba a Inés en el rellano, apenas comía. El mar en mis cuadros parecía haberse vuelto de plomo, un peso muerto en mi pequeño taller. Estaba segura de que los productores habían recibido el correo de Alba, lo habían leído por encima y lo habían borrado entre risas. «Otra loca con ínfulas de artista». La voz de Fausto resonaba en mi cabeza. Al final de la primera semana ya no podía más. Había decidido llamar a Alba y decirle que lo dejábamos, que había sido una estupidez, un momento de debilidad. Con el teléfono en la mano a punto de marcar su número, sonó. Era ella. Su nombre en la pantalla me produjo un escalofrío. Descolgué, preparada para su decepción, para decirle: «No te preocupes, cariño, ya me lo imaginaba». Pero lo que escuché no fue decepción. Fue un grito ahogado, cargado de una euforia que casi hizo estallar el auricular. «¡Abuela! ¡Han respondido! ¡Han respondido!». Me quedé sin aire. El mundo pareció detenerse. «¿Qué?», logré articular. «El correo, han respondido. Una productora, se llama Carlota. Dice que mi correo le ha conmovido muchísimo. Dice que las fotos de tus cuadros son increíbles». «¡Increíbles, abuela! ¿Me oyes?». Yo no podía hablar. Estaba paralizada, sentada en una silla de la cocina, con la mano libre apretando el borde de la mesa de madera. «Dice que tu historia tiene exactamente lo que buscan», continuó Alba, atropellando las palabras. «La fuerza, la superación, el arte como terapia. Quieren hablar contigo, abuela. Quieren tener una videollamada contigo para conocerte mejor». «¿Conmigo?», repetí como una tonta. «Sí, contigo. El próximo martes, a las 11 de la mañana. Te enviaré el enlace». «Dios mío, abuela, lo conseguimos». Colgué el teléfono después de que Alba me diera 1.000.000 de instrucciones más que apenas registré. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa. Martes, a las 11. De repente, el miedo abstracto que me había estado consumiendo durante días se había solidificado. Tenía una fecha y una hora. Ya no era un «y sí», era un «va a pasar». El mundo exterior no solo había visto mi mensaje en una botella, lo había recogido y me estaba llamando. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía que decidir si iba a contestar de verdad. El terror era tan grande que me dejó sin aliento, pero debajo de él, muy, muy hondo, una pequeña llama temblorosa comenzaba a calentarme por dentro. Los días que precedieron al martes fueron una neblina de ansiedad. Limpié la casa como si esperara una visita real, frotando superficies que no había tocado en años, ordenando armarios, intentando borrar cualquier vestigio de abandono o tristeza. Era una actividad febril y sin sentido, un intento de controlar lo incontrolable. Probé y descarté la mitad de mi vestuario, buscando un atuendo que no gritara «mujer mayor y desamparada», ni tampoco «intento parecer más joven». Todo parecía inadecuado.
Al final me rendí y elegí una blusa sencilla de color marfil y mis pantalones oscuros de siempre. Quería parecer invisible, aunque estaba a punto de hacer lo más visible de mi vida. El martes por la mañana, Alba llegó como un general antes de la batalla. Trajo tranquilidad, eficiencia y un termo de tila. Juntas, preparamos el escenario en mi taller. Fue mi única petición, mi única condición innegociable. No quiero hacerlo en el salón, le dije. Ese es el mundo de Fausto. Este es el mío. Colocamos el ordenador portátil sobre una mesa despejada. Y luego, con un cuidado ceremonial, elegí el fondo. A mi derecha, el cuadro de la tormenta con su violencia contenida. A mi izquierda, el amanecer en calma, con su promesa de paz. Quiero que vean el mar, le expliqué a Alba, que me miraba con una comprensión que me calentó el alma. El que ruge y el que sana. Quiero que lo vean todo. Era mi primera declaración de intenciones. Un acto consciente de presentar mi narrativa completa, sin censura. A las 11:05, Alba me dio un beso en la frente y se retiró a la cocina, prometiendo no hacer ruido. A las 11 en punto, hice clic en el enlace. Mi corazón era un pájaro atrapado en mis costillas. Tras unos segundos, una cara apareció en la pantalla. Carlota, una mujer de unos 40 años, con el pelo oscuro recogido en un moño informal, gafas de pasta y una mirada inteligente y directa. No había en ella ni un ápice de lástima, solo una profesionalidad tranquila. Beatriz, hola, soy Carlota. Gracias por conectarte. Hola, logré decir con la voz ahogada. Los primeros minutos fueron un desastre. Yo estaba rígida, aterrorizada. Respondía a sus preguntas con monosílabos, mirando a un punto fijo junto a la pantalla, incapaz de sostener su mirada digital. Me preguntó por Málaga, por mis hijos, por mi día a día, preguntas amables, para romper el hielo, pero cada una de ellas me parecía una intrusión. Y entonces, con una suavidad que me desarmó, fue al grano. Alba nos contó que tu marido y tú os habéis separado recientemente, después de mucho tiempo juntos. Sentí un nudo en el estómago. Sí, 40 años. Eso debe de haber sido increíblemente difícil. Asentí, sin poder hablar. El silencio se alargó. Sentí que estaba fracasando, que ella estaba viendo justo lo que yo temía, una mujer patética y rota. Pero entonces Carlota cambió de táctica. Sus ojos se movieron, mirando por encima de mi hombro. El cuadro que tienes detrás, el de la tormenta, es muy poderoso. Háblame de él. El cambio de tema me pilló por sorpresa. Miré mi propio cuadro como si lo viera por primera vez, y de repente las palabras fluyeron. No hablé de Fausto, hablé de la pintura. Lo pinté una tarde de febrero, empecé, y mi voz sonó más firme. Hacía un viento terrible, de esos que parecen querer arrancar la ciudad de cuajo. Fui a la costa, cerca del Peñón del Cuervo. Quería sentir esa fuerza. El mar no era azul ni verde, era gris, color acero, y el sonido era un rugido constante. Daba miedo, pero también era liberador. Mientras hablaba, mis manos empezaron a moverse, como si estuvieran pintando en el aire. Quería capturar eso, no solo la imagen, sino la sensación, la violencia del agua, la rabia, la belleza terrible de algo que puede destruirte en un instante. Hablé sin parar durante varios minutos, describiendo los colores que mezclé, la forma en que usé la espátula para crear la textura de las olas rompiendo, y al describir la furia del mar, estaba sin darme cuenta, describiendo la mía propia. Estaba contando mi historia a través del lienzo. Era un lenguaje que dominaba, un refugio seguro desde el que podía hablar de mi dolor sin nombrarlo. Cuando terminé, estaba sin aliento. Había un zumbido en mis oídos. Me di cuenta de que me había inclinado hacia la pantalla, de que mis ojos brillaban con una intensidad que no sentía desde hacía años. Carlota estaba en silencio, mirándome. Su rostro ya no era solo profesional. Había en él una calidez, una emoción genuina. Esperé la sentencia, el «gracias por tu tiempo, ya te llamaremos». En su lugar sonrió, una sonrisa amplia y sincera que le iluminó la cara. «Beatriz», dijo, y su voz era suave. «Eso, justo eso, esa es la historia. La pasión, la fuerza. Gracias por compartir eso conmigo». Se inclinó también hacia su pantalla y sentí que la distancia entre Málaga y Madrid desaparecía.
Queremos venir a Málaga. Queremos que nos enseñes esos lugares. Queremos filmar en tu taller. Queremos contar tu historia. La llamada terminó poco después. La pantalla se quedó en negro, devolviéndome el reflejo de mi propio rostro aturdido. Me quedé mirando mi imagen, a la mujer que me devolvía la mirada, flanqueada por sus dos mares, el furioso y el sereno. La quietud volvió a llenar el taller, pero era una quietud diferente. No estaba vacía, resonaba con una promesa y una amenaza. El mundo ya no estaba al otro lado de una pantalla, estaba en camino. Las cámaras venían a por mí. La noticia cayó en la familia como una piedra en un estanque. Alba, por supuesto, estaba exultante, pero mi hija Pilar, su madre, reaccionó con la cautela que la caracterizaba. Nos sentamos las tres en mi salón, el mismo que yo había despreciado por ser el mundo de Fausto, y se lo contamos. «Mamá, ¿estás completamente segura de esto?», preguntó Pilar, retorciendo el asa de su taza de café. «Exponerte de esta manera es algo muy público. La gente puede ser muy cruel. Y, ¿has pensado en papá?». Ahí estaba, la pregunta que yo misma me hacía cada 5 minutos, el fantasma de Fausto, que se cernía sobre cada una de mis decisiones. «Tu padre tomó su camino, Pilar. Ahora yo estoy tomando el mío», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Pero lo verá, mamá. Todo el mundo lo verá. Podría enfadarse mucho». «Que se enfade», intervino Alba con vehemencia. «Ya es hora de que alguien se enfade con él, en lugar de que todos le teman». La conversación continuó, con Pilar expresando sus miedos y Alba su optimismo feroz. Yo las escuchaba, pero una parte de mi mente estaba en otra parte, imaginando la escena. Fausto, en su nuevo apartamento con su nueva mujer, zapeando en la televisión y encontrándose de bruces con mi cara, con mis cuadros, con mi historia contada con mi voz. El terror y la satisfacción luchaban en mi interior, una batalla tan violenta como la de mi cuadro. Un par de días después, me encontré con Inés en el ascensor. Su curiosidad era un radar imposible de esquivar. «A ti te pasa algo bueno, Beatriz. Se te ven los ojos», sentenció. No vi sentido en ocultárselo. Se lo conté allí mismo, entre la segunda y la cuarta planta. Sus ojos se abrieron como platos. «No me digas, ¿que vas a salir en la tele? En Vidas que Inspiran, mi programa favorito», chilló dando una palmada. «Hay que ver la que le vas a liar a tu exmarido. Va a tener que esconderse debajo de las piedras. ¡Ay, qué buena eres! ¿Crees que saldré yo de fondo regando las plantas del rellano?». Su reacción, tan terrenal, tan desprovista de drama, fue como un bálsamo. Me hizo reír por primera vez en semanas. Aún así, la ansiedad crecía a medida que se acercaba la fecha de la filmación. Una tarde, sintiéndome ahogada por las 4 paredes de mi piso, hice algo impulsivo. Cogí el autobús y me fui al Peñón del Cuervo. Necesitaba volver al lugar que había inspirado mi tormenta. El mar ese día estaba relativamente tranquilo, un gigante dormido. Las olas lamían las rocas con pereza. Me senté sobre una piedra caliente por el sol y cerré los ojos, sintiendo la brisa salada en mi cara. No buscaba inspiración, sino fuerza. Estaba en el origen de mi rabia pintada, y en lugar de miedo, sentí una extraña sensación de pertenencia. Esta fuerza, esta belleza agreste también era mía. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor a sal y a roca, y sentí que algo dentro de mí se asentaba, como los cimientos de una casa. El día señalado llegó. Una furgoneta blanca, sin distintivos, aparcó en la calle. Observé desde la ventana del salón, con el corazón en un puño, cómo bajaban 3 personas. Carlota, a quien reconocí al instante, un hombre alto y delgado, cargado con un trípode, y otro más bajo, con una maleta pesada. Subieron. El sonido de sus pasos en la escalera fue el redoble de un tambor que anunciaba la invasión. Sonó el timbre. Respiré una última vez y abrí la puerta. «Beatriz, qué alegría verte en persona», dijo Carlota con la misma sonrisa cálida de la pantalla. Me presentó a Ben, el cámara, y a Samuel, el técnico de sonido. Entraron, y mi piso, mi refugio, de repente se encogió, transformado en un plató. Dejaron cajas negras y metálicas en el pasillo. Desplegaron trípodes, focos, cables que serpenteaban por el suelo. El aire se llenó de una energía ajena, profesional y extrañamente emocionante.
Eran respetuosos, silenciosos en su trabajo, pero su presencia lo cambió todo. Ya no había vuelta atrás. Nos instalamos en el taller. La habitación, mi santuario, se llenó de una luz artificial y blanca que matizaba los colores de mis cuadros. Ben montó la cámara, un ojo negro, enorme e impasible, que me apuntaba directamente. Samuel me colocó un pequeño micrófono en el cuello de la blusa. Sus dedos profesionales y fríos rozaron mi piel, provocándome un escalofrío. Me senté en la silla que habían designado. Frente a mí, el caos organizado del equipo. Detrás de mí, mis dos mares, testigos silenciosos. Carlota se sentó en un taburete frente a mí, justo al lado de la cámara. Su mirada era tranquilizadora, cómplice. Cuando todo estuvo listo, el silencio cayó en la habitación. Solo se oía el leve zumbido de un foco. Carlota me miró, asintió levemente, y su sonrisa se hizo más íntima. «Bien, Beatriz», dijo en voz baja, pero la palabra resonó en todo el espacio. «¿Estás lista para empezar?» Mi mirada se desvió hacia el ojo de la cámara, ese abismo oscuro que conectaba mi pequeño taller con millones de salones anónimos. Luego miré mi cuadro, el de la tormenta. Tomé aire, sintiendo el frío del micrófono en mi piel, y por un instante el rugido de aquel mar pintado pareció sonar en mis oídos. Asentí, un movimiento casi imperceptible de la cabeza, pero que pareció resonar en todo el universo. «Sí», susurré, «estoy lista». Y la entrevista comenzó. Carlota fue una maga, una domadora de miedos. No empezó con la herida, sino con la cura. Me preguntó por mi primera caja de acuarelas, por el olor de mi taller, por la sensación de la espátula rascando el lienzo. Y yo, en el terreno seguro de mi arte, me fui soltando. Hablé de los colores de Málaga, de cómo la luz del atardecer sobre la alcazaba exige un tipo de ocre que es casi imposible de mezclar, de cómo el mar nunca tiene el mismo color 2 días seguidos. La cámara, ese ojo impasible, pareció desaparecer. Solo éramos 2 mujeres conversando sobre una pasión. El primer día de rodaje fue así, centrado en mi faceta de pintora. Por la tarde, Carlota me pidió que los llevara a un lugar que fuera importante para mis cuadros. Los guié, sin dudarlo, a la Malagueta, al mismo punto exacto donde me había sentado aquella primera mañana de desolación. Con el sol de la tarde cayendo y tiñendo el mar de oro, le conté a la cámara la historia de ese momento. Hablé de cómo el Mediterráneo había sido mi espejo, reflejando mi vacío, y cómo, poco a poco, había empezado a ver en él no solo un final, sino la promesa de un ciclo, de un movimiento constante. Hablar de ello allí, en el mismo lugar, fue una catarsis. Las lágrimas que no había llorado entonces asomaron a mis ojos, pero no las dejé caer. Mi voz no tembló. Estaba reclamando mi historia, adueñándome incluso del dolor. Esa noche estaba agotada. Mi cuerpo y mi alma se sentían como si hubieran corrido una maratón. El equipo se había ido a su hotel y el silencio en mi casa era denso, lleno de las palabras que había pronunciado. Necesitaba aire. Salí a caminar por las callejuelas del centro histórico, dejándome llevar por el laberinto de piedra y geranios. Y entonces, en una esquina que juraría no haber visto nunca, descubrí una pequeña tienda con un letrero de madera tallado a mano. El Pincel de Oro, artículos de bellas artes. Empujé la puerta y una campanilla anunció mi entrada. El lugar olía a paraíso, a papel, a madera, a pigmentos. Detrás del mostrador, un hombre de mi edad, tal vez un poco mayor, con el pelo plateado y unas gafas de lectura en la punta de la nariz, levantó la vista de un libro. «Buenas noches», dijo con una voz tranquila y amable. Busqué un tipo de lienzo de lino belga que hacía años que no encontraba. Él no solo sabía perfectamente lo que buscaba, sino que me explicó su trama y su imprimación con el conocimiento de un artesano. Notó una mancha de azul ultramar en mi nudillo. «Ese es un color difícil de quitar», comentó con una media sonrisa, «pero es el alma del mar al mediodía». Me quedé sorprendida. «Usted también pinta». «Pintaba», corrigió suavemente. «Ahora me conformo con ayudar a los que sí lo hacen». Mi mujer era la verdadera artista. Había una melancolía dulce en su voz, no amarga. Me habló de ella durante unos minutos. Se llamaba Vicente. Compré 2 lienzos pequeños y, al irme, me dijo:
Espero que en estos lienzos pinte algo que le haga feliz. Salí de la tienda sintiendo una calidez extraña, la sensación de haber sido vista, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. El segundo día de filmación fue más duro. Carlota, con una delicadeza de cirujana, me guió hacia el corazón de la historia. Los 40 años, la vida dedicada a Fausto, la sensación de haberme vuelto invisible en mi propio hogar. Hablé de los pasatiempos que él me permitía, de las cenas en las que mi opinión era un eco de la suya, de la soledad que se siente estando acompañada. Y luego hablé del final, de la frase «me he enamorado de otra». Lo conté todo, sin dramatismos, sin llanto, con la dignidad helada de quien describe una demolición. Fue el momento más difícil, pero también el más liberador. Estaba contando la verdad, mi verdad, sin adornos ni disculpas. Cuando terminaron de recoger el equipo, Carlota me dio un abrazo. «Has sido valiente, Beatriz, más de lo que crees. La gente necesita escuchar historias como la tuya», me dijo la fecha de emisión, en 2 semanas. Esa noche, después de que se fueran, la casa se sentía enorme y vacía, pero el silencio ya no era opresivo. Era un silencio expectante. Sobre la mesa de la cocina estaba la bolsa de El pincel de oro. Saqué uno de los lienzos cuadrados. Era pequeño, perfecto, su superficie blanca y pura una invitación. Lo sostuve entre mis manos. Durante 40 años, mis lienzos habían sido un refugio secreto. Ahora, mi vida entera se había convertido en un lienzo que estaba a punto de ser expuesto en la galería más grande del mundo. Y yo tenía en mis manos una nueva página en blanco, sin saber aún qué tormenta o qué calma iba a pintar en ella. Las 2 semanas que siguieron fueron un limbo. Viví en un estado de animación suspendida, marcando los días en el calendario como un prisionero que espera su liberación o su ejecución. La noche de la emisión, mi salón parecía un refugio antiaéreo. Alba había venido con una botella de vino, Pilar con una tarta de manzana, e Inés se había autoinvitado con una bolsa de patatas fritas y una provisión de comentarios afilados. Yo no podía probar bocado. Estábamos las 4, un batallón de mujeres acurrucadas en el sofá frente a la pantalla oscura. Cuando el programa empezó y apareció el rostro sonriente de Carlota, sentí que el corazón se me detenía. Y entonces allí estaba yo, mi taller, mis cuadros, mi cara ocupando toda la pantalla. Fue la experiencia más extraña de mi vida. Era yo, pero no era yo. La edición era magistral. La música envolvía mis palabras con una ternura y una fuerza que yo no sabía que poseían. Vi mi propia mano, manchada de pintura, trazar una línea en un lienzo. Vi mis ojos llenarse de lágrimas mientras hablaba del mar en la Malagueta. Escuché mi propia voz, firme y clara, contar la historia de la demolición de mi vida. Pilar lloraba en silencio a mi lado. Alba me apretaba la mano con una fuerza que me anclaba a la realidad. Inés solo decía, «Toma ya», y «ahí le has dado», como si estuviera viendo un partido de fútbol. Yo me sentía a 1000 kilómetros de distancia, observando la vida de una extraña fascinante y trágica. En el instante en que el segmento terminó y volvieron al plató, mi teléfono, olvidado sobre la mesita, cobró vida. Empezó a vibrar y a sonar con una violencia demencial, iluminándose con llamadas y mensajes de números que apenas reconocía. Primos lejanos, antiguas compañeras del colegio, amigas que había perdido por el camino. Lo cogí y lo puse en silencio sin mirar un solo mensaje. No estaba preparada para el veredicto del mundo, y entonces sonó el timbre. Un sonido insistente, casi desesperado. Nos miramos las 4. Alba se levantó protectora. «Yo abro». «No», dije, poniéndome en pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz era firme. «Esta puerta la abro yo». Caminé hacia el recibidor. Sabía quién era. Lo sentía en la Med-GE, de mis huesos. Miré por la mirilla. Era él, Fausto. Abrí la puerta. Su aspecto me impresionó. Estaba pálido, la camisa arrugada, y sus ojos, aquellos ojos dulces que me habían engañado durante tanto tiempo, estaban rojos e hinchados. Me miró como si estuviera viendo a una aparición. «Beatriz», su voz era un graznido. «Te he visto en la televisión. Estabas... No encontraba la palabra. Esos cuadros, tu fuerza. Beatriz, yo nunca te vi. Nunca».
He sido un ciego, un egoísta, un imbécil. Dio un paso hacia mí. Yo no me moví. Coral no significa nada, continuó atropellando las palabras. Fue una estupidez, una crisis de viejo. Pero esta noche, al verte, he comprendido lo que he perdido, lo que he tirado a la basura. A ti, por favor, perdóname. Cometí el peor error de mi vida. Quiero volver a casa. Empecemos de nuevo, por favor. Su discurso, la gran escena de arrepentimiento que yo había fantaseado con rabia durante meses, se estaba desarrollando frente a mí, y para mi sorpresa, no sentí el triunfo que esperaba. No sentí nada, solo un cansancio infinito. Justo en ese momento, mientras él esperaba mi respuesta con el rostro desencajado, el timbre volvió a sonar. Una interrupción absurda, casi cómica. Detrás de Fausto, en el rellano, había un repartidor con un ramo de flores. No eran rosas, eran fresias sencillas, blancas y perfumadas. «¿Beatriz Riva?», preguntó el chico. Asentí perpleja. El repartidor me tendió el ramo y una pequeña tarjeta, ignorando por completo al hombre deshecho que se interponía entre nosotros. Fausto se giró para mirar las flores con una expresión de incredulidad. Cerré la puerta lo suficiente para tener algo de privacidad y abrí el sobrecito. La caligrafía era elegante, masculina. La nota era corta. Para la artista del mar, la valentía también es un arte. Felicidades. Vicente. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina y no forzada en meses, se dibujó en mis labios. Era un gesto simple, tranquilo, sin dramas. Un reconocimiento de hombre a mujer, de artista a artista. Un gesto que no pedía nada a cambio. Levanté la vista. Fausto seguía allí, mirándome, esperando la absolución, la bronca, la escena que su propio drama requería. Me miraba, pero ya no me veía. Veía a la mujer de la televisión, al trofeo que se le había escapado y que ahora quería recuperar. Vicente, con una simple nota, me había visto más profundamente que Fausto en 40 años. Y esa fue la ironía final y amarga. La humillación que él me infligió me había llevado a la televisión, y la televisión lo traía de vuelta a mi puerta, arrepentido. Pero todo ese proceso, el dolor, las pinturas, la entrevista, el valor de contar mi historia, me habían llevado a mí a un lugar donde él ya no cabía. Su regreso era la prueba definitiva de mi liberación. Lo miré, a este extraño que había compartido mi cama durante una vida entera. El odio se había evaporado, la rabia se había extinguido. En su lugar, solo había un vasto y sereno vacío. Negué lentamente con la cabeza, sin acritud, sin ira, un simple movimiento. Di un paso atrás y empecé a cerrar la puerta. Su rostro pasó de la esperanza a la confusión y de la confusión al pánico. «Beatriz, no, espera». Cerré la puerta suavemente pero con firmeza. El sonido del cerrojo al girar fue definitivo. Apoyé la espalda en la madera, en el silencio de mi casa. El grito ahogado de Fausto al otro lado fue un sonido lejano, de otro mundo. Levanté las fresias de Vicente y aspiré su fragancia limpia y dulce. Olía a paz. Olía a un lienzo en blanco. Cuando giré el cerrojo, el silencio que dejé atrás, en el rellano, fue absoluto. Dentro de casa, sin embargo, la vida estalló. Alba, Pilar e Inés emergieron del salón, sus rostros un poema de incredulidad y asombro. Alba corrió a abrazarme, un abrazo feroz de ancla. «Estoy tan orgullosa de ti, abuela», me susurró al oído. Pilar me miró con ojos llorosos, pero esta vez eran de comprensión. «Tenías razón, mamá», dijo simplemente. Inés, práctica como siempre, fue a la cocina. Volvió con la botella de vino y 4 copas. «Esto hay que celebrarlo», declaró con solemnidad. «La caída del tirano. Y por primera vez, brindamos no por la supervivencia, sino por la victoria». Han pasado 6 meses desde aquella noche. Mi vida hoy no se parece en nada a la de antes. El taller ya no es un escondite. Su puerta siempre está abierta y la luz y el olor a pintura se derraman por toda la casa. Pinto casi todos los días, pero mis cuadros han cambiado. La furia de la tormenta ha dado paso a una explosión de color. Hay una audacia en mis pinceladas que antes no me atrevía a explorar. Vicente, con su discreción y sus contactos, me animó a mostrar mi trabajo a una pequeña galería del Soho malagueño. Para mi asombro,
Vendí 3 cuadros en la primera semana. El dinero no era importante. Lo que importaba era el hecho de que alguien, un extraño, había visto mi alma en un lienzo y había decidido que quería vivir con ella. Mi historia en la televisión tuvo un eco que nunca imaginé. Una vez a la semana, me siento a leer las cartas y correos que todavía llegan. Son de mujeres de toda España. Una mujer de 70 años de un pueblo de Cáceres que se ha apuntado a clases de baile. Una joven madre de Valencia que ha retomado la carrera de arquitectura que abandonó al casarse. Una viuda de Zaragoza que ha montado un club de lectura. Me cuentan sus historias y me dicen que la mía les dio el empujón que necesitaban. Mi dolor transformado en el valor de otras. Ese es mi verdadero legado, más duradero que cualquier cuadro. Vicente y yo nos hemos convertido en compañeros. Lo nuestro ha florecido con la calma de un jardín cuidado con paciencia. No hay grandes pasiones ni dramas, sino algo mucho más profundo, una complicidad serena. Nos encontramos en su librería, donde el roce de nuestras manos sobre la página de un libro de arte es más íntimo que cualquier beso de mi pasado. Paseamos por la orilla del mar, hablando de colores, de libros, de la vida. Él no intenta llenar el vacío que dejó Fausto. Ha venido a ocupar un espacio nuevo, un espacio que yo no sabía que tenía, un espacio que he creado para él. Esta tarde estamos sentados en la terraza de un chiringuito en la playa de Pedregalejo. El sol se está poniendo y el cielo es un lienzo impresionista de naranjas, rosas y violetas. El mismo mar que fue testigo de mi desesperación ahora es una superficie de cristal líquido que refleja la belleza del mundo. Vicente levanta su copa de vino blanco. Tienes los colores del atardecer en los ojos, Beatriz, me dice. Su voz es tan tranquila como las olas que mueren en la orilla. Sonrío y el gesto me nace desde dentro, fácil y ligero. Lo miro a este hombre bueno que ha entrado en mi vida de puntillas y siento una gratitud inmensa. Durante 40 años viví en la sombra, creyendo que el sol solo brillaba para otros. Pasé meses creyendo que mi vida se había terminado en el momento en que un hombre decidió que ya no me quería. Qué equivocada estaba. Mi vida no se terminaba. Estaba por fin empezando. Miro el horizonte, donde el mar se funde con el cielo en una línea infinita. Ya no es un espejo de soledad, ni un presagio de tormenta. Es una promesa, la promesa de que siempre, siempre hay una marea nueva por llegar. Y yo, a mis 63 años, por fin estoy lista para navegarla, libre,